Hoy, episodio 1787, vamos a hablar de las legumbres. Así que, bienvenidos y empezamos. ¡Feliz martes! Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a un nuevo episodio de este podcast diario en el que resolvemos dudas sobre nutrición, hablamos de dietas, de relación con la comida, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con el mundo de la nutrición y la alimentación. Y hoy lo vamos a hacer de un alimento, de un grupo de alimentos, como son las legumbres. ¿Por qué? Pues porque Yolanda nos ha dado esta idea de podcast. Me escribió un email y me dijo: hola María, quería proponerte que hicieras un podcast con ideas de recetas con legumbres que no sean la típica estofada y que sean equilibradas. Muchas gracias, un abrazo, eres la mejor. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por la idea. Dado que esto no es un podcast de recetas, pues no voy a hacer únicamente la explicación de cómo cocinar esas legumbres de forma equilibrada saliéndonos de los estofados, sino que voy a aprovechar pues para desmitificar muchísimas creencias que hay alrededor de las legumbres, porque pobrecitas mías, tienen muchos mitos y ninguno es verdad. Así que vamos a desmentir todo esto, vamos a aclarar todas estas dudas que hay respecto a las legumbres y vamos a empezar haciendo, pues explicando, ¿no? Y diciendo cuáles son los alimentos que son legumbres, cuáles son las legumbres, porque hay mucha gente que tiene dudas con qué es legumbre y qué no es legumbre. Veréis, las legumbres son las lentejas, los garbanzos, las alubias, los guisantes, las habas y, aunque lo consideremos fruto seco, el cacahuete. También incluso los altramuces, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando hablamos de legumbres, y en este caso que vamos a hablar de mitos y vamos a hablar de recetas y vamos a hablar así, nos haremos más referencia pues todo lo que es lenteja, garbanzo, alubia, guisante y haba, ¿vale? El altramuz y el cacahuete, que son un poco especiales, no entrarían en lo que vamos a explicar ahora, porque su composición nutricional nos asemeja tanto como a estas que he mencionado. Vamos pues con el primer mito acerca de las legumbres. Y es que dicen que las legumbres causan gases y mucho malestar digestivo. Vamos a ver, esto es cierto y no es cierto. Sí que es cierto que puedes experimentar más gases el día que comes legumbre. Y esto es debido a que las legumbres tienen oligosacáridos, que son un tipo de azúcar que puede resultar algo más complejo de digerir. Pero lo cierto es que si tú haces un remojo previo, haces una buena cocción y estás acostumbrado a comer legumbres, esto no te va a pasar. Vas a tener los gases que puedes tener en el día a día, todos tenemos gases a diario, y esto además es sano. ¿Por qué? Porque estos oligosacáridos están sirviendo de alimento a tu microbiota, estás alimentando saludablemente a tu microbiota, por eso tienes gases, porque la microbiota coge este azúcar, digamos, lo fermenta, se lo come y genera un gas en esa fermentación. Eso es salud, ¿vale? Estás consiguiendo que tu microbiota prolifere, estás dándole variabilidad de fibras a tu microbiota, estás haciendo que se reproduzcan los bichitos buenos, estás consiguiendo salud intestinal. Así que las legumbres, si se cocinan bien, se hace el remojo previo y se tiene hábito de consumir 3-4 veces por semana, que es la recomendación de consumo, los gases van a ser mínimos. Solo que si tú las comes de vez en cuando, pues es normal que el día que las comas te encuentres fatal, porque no estás acostumbrado o acostumbrada a aportar a tu organismo ese tipo de fibra y ese tipo de azúcar. El segundo mito, dicen que las legumbres no son una buena fuente de proteína. Y esto es totalmente falso. Sí que es verdad que son proteína vegetal. Y como tal, no todas las proteínas vegetales, por cierto, me he olvidado la soja. La soja es la legumbre por excelencia, ahora que hablamos de proteína, la más proteica, ¿vale? Sí que es cierto que hay legumbres que tienen proteína completa, es decir, que cubren todos los aminoácidos esenciales, y hay otro tipo de legumbres que no. Por ejemplo, la soja o el garbanzo sí tendrían proteína completa, sí me aportan todos los aminoácidos esenciales. En cambio, por ejemplo, la lenteja no. No obstante, yo puedo hacer lo que se conoce como complementariedad proteica y combinar una legumbre con un cereal para así aportar toda la proteína que necesito, todos los aminoácidos esenciales y hacer un aporte de proteína completa. No obstante, tampoco es necesario que lo hagamos en el mismo plato. No necesariamente tengo que comerme la lenteja con arroz. Yo puedo comer lentejas el lunes y arroz el miércoles. Si yo como habitualmente ambos alimentos, el cuerpo ya tiene su pool de aminoácidos, que es como una pequeña reserva, una pequeña piscinita de aminoácidos que va guardando hasta que consigue todos los que necesita para conformar la proteína que necesita. Recordemos que los aminoácidos son la estructura base que forma las proteínas. Entonces digamos que va guardando los aminoácidos que va obteniendo hasta que consigue todos los que necesita para formular esa proteína que necesita formular.
Entonces, las legumbres sí son una buena fuente proteica, especialmente si hablamos de la soja y el garbanzo, que aportan proteína completa. En el resto de legumbres no sería proteína completa, pero podemos trabajar la complementariedad proteica para que así sea, combinándola con cereales u otros alimentos de origen vegetal. No negaré que por 100 gramos de producto, exceptuando a la soja, la legumbre aporta menos proteína que la proteína animal. Es decir, yo en 100 gramos de legumbre tengo menos proteína que en 100 gramos de carne o pescado. No obstante, como digo, esto no es un problema porque se puede combinar con otros alimentos o incluso mezclar proteína vegetal con proteína animal. Número 3, mito número 3, las legumbres engordan. Este es el mito por excelencia, ¿no? ¿Cómo no van a engordar si tienen hidratos de carbono? Obvio. Bueno, vamos a ver. Las legumbres son bajas en calorías y en grasa y además son una muy buena fuente de fibra, lo que va a ayudar a que tú te sientas más saciado y por lo tanto no picotees y por lo tanto no tengas ese hambre que te puede dar el hecho de comer alimentos o no hacer un aporte adecuado de hidratos de carbono. Por lo tanto, incluir legumbres en nuestra alimentación habitual sería una muy buena estrategia para favorecer la pérdida de peso. Mito número 5. Las legumbres no son adecuadas para las personas con diabetes. Igual que dicen de la fruta, ¿no? Pues pasa lo mismo con las legumbres. ¡Oh, no! Las legumbres tienen hidratos de carbono y como tú tienes diabetes no las puedes comer. Esto es totalmente falso. Como acabo de decir, las legumbres son una buena fuente de fibra. ¿Eso qué significa? Eso significa que van a tener un muy bajo índice glucémico, lo que significa que la liberación de glucosa a la sangre va a ser lenta y constante. De esta manera vamos a ayudar a que los niveles de sangre, los niveles de azúcar en sangre no provoquen picos y se pueda ir absorbiendo progresivamente. Son una excelente opción para las personas con diabetes. Animo a todas las personas con diabetes a incluir las legumbres en su dieta habitual. Siguiente mito, que las legumbres son poco nutritivas. Y si me apuras ya, vamos con el siguiente, que tienen antinutrientes. Aclaremos esto. Las legumbres son poco nutritivas. Falso. ¿Falso por qué? Porque son una fuente de proteína, de fibra, de hidratos de carbono, de vitaminas del grupo B, de hierro, de magnesio, de potasio, de zinc. Son una excelente fuente de un sinfín de nutrientes, tanto de macro como de micronutrientes. Vamos con la segunda parte. Las legumbres tienen antinutrientes y por lo tanto no puedes comer legumbres. Ok, no es falso. Sí, las legumbres tienen antinutrientes, no lo vamos a negar. De ahí a que yo, porque la legumbre tenga antinutrientes, no pueda comerla, hay un gran trecho. Los antinutrientes son unos compuestos naturales que están en diferentes alimentos que pueden interferir en la absorción y en la utilización de los nutrientes que necesita nuestro organismo. Sin embargo, es importante que estos efectos de estos antinutrientes son mínimos, insignificantes, cuando se consumen en un contexto de una dieta equilibrada. ¿Qué antinutrientes pueden tener las legumbres? Pues pueden tener ácido fítico, pueden tener lectinas, pueden tener inhibidores de las proteasas, taninos, oligosacáridos, pero es que además, si me apuras, aparte de que son un aporte insignificante y un efecto insignificante, hay maneras de reducir esos antinutrientes. ¿Cómo? Con el simple remojo que hacemos a las legumbres antes de cocinarlas, con la simple cocción que realizamos a la legumbre para poder ingerirla. Y si no, pues las podemos germinar o incluso las podemos fermentar. Incluso si me apuras, podemos usar enzimas. En caso de que a ti sí que te afectara porque tienes una patología X que hace que no puedas tomar alguno de los antinutrientes que tienen las legumbres, haces uso de un suplemento de enzimas digestivas y se acabó. Entonces, basta de decir que las legumbres no son sanas, no son recomendadas porque tienen antinutrientes. Chicos, los antinutrientes no son nada. Los antinutrientes no tienen un efecto significativo en nuestro organismo si hablamos de una alimentación saludable y equilibrada, ¿vale? Así que comed legumbres tranquilamente. No penséis que por comer legumbres vais a dejar de absorber otras cosas. No penséis que os va a pasar nada malo, ¿vale? Los antinutrientes existen y ahí están. Se pueden mermar su efecto y reducir el aporte que hacemos a través de los alimentos y aunque no lo hiciéramos, es que es prácticamente insignificante, ¿vale? El efecto que tienen. Y por último, vamos con el último mito que dicen, ¿no? Que las legumbres son difíciles de cocinar. Para mí, las legumbres son muy versátiles. Las legumbres se pueden cocinar en una ensalada, en un salteado, en un estofado, en un guiso. Las puedo hacer puré, puedo hacer patés con ellas. Me parece que hay un sinfín de formas de cocinar las legumbres. Y dado que la petición de esta seguidora y de esta idea de podcast era dar ideas de cómo cocinar las legumbres, bueno, pues os he traído 10 opciones
¿vale? Para que consumáis y comáis legumbres. Por ejemplo, ensalada de a lo mejor garbanzos y atún, a la que le puedo poner lo que yo quiera. Le puedo poner una base de hojas, le puedo poner cherries, le puedo poner pepino, cebolla roja, le puedo poner un poco de perejil, los propios garbanzos, el atún si quiero complementar esa proteína, puedo hacer una vinagreta con zumo de limón, sal, pimienta y aceite, le puedo añadir, si me apuras, queso feta, le puedo añadir lo que quiera, zanahoria, los vegetales que queráis, la legumbre, y si queréis complementar con un poco de proteína animal, pues algo de queso o de atún. Digo ensalada de garbanzos, como puede ser ensalada de lentejas, de alubias, como puede ser ensalada de habas, de lo que queráis, ¿vale? Después también podemos elaborar hamburguesas. Quizás es más tradicional o más común hacer hamburguesa de lentejas, pero podríamos hacer hamburguesa de cualquier otra legumbre. ¿Qué utilizamos para la elaboración de la hamburguesa de lentejas? Pues podemos utilizar lenteja cocida, por ejemplo avena, cebolla, ajo, zanahoria, comino, pimentón, sal, pimienta, huevo de forma opcional y pan rallado. Si queremos hacer un plato equilibrado con esta hamburguesa, acompañaríamos de un plato de vegetales delante. Pues a lo mejor otra ensalada, a lo mejor un bol de gazpacho, a lo mejor unas verduras salteadas, una escalivada, etc. Si queremos potenciar la proteína o reforzar la proteína, a ese primer plato de vegetales le añadimos algo de proteína. Por ejemplo, escalivada con, atún. O por ejemplo, un salteado de verduras con pollo o, lo que queráis, ¿vale? Pero sí que la hamburguesa per se no sería del todo equilibrada porque en proporción no estaríamos haciendo un aporte correcto de vegetales, pero se puede equilibrar, ¿vale? Después podemos hacer hummus con garbanzo, con lenteja, con la legumbre que queramos. Le podemos hacer de cualquier sabor. Por ejemplo, hummus de remolacha, ¿vale? Utilizaríamos lo mismo que para un hummus tradicional, pero añadiríamos la remolacha. Entonces la podemos combinar a lo mejor con un poco de pan integral, unos bastoncillos de pan integral y unos crudités, ¿vale? Y de postre, si queréis reforzar la proteína, pues ya vemos cómo reforzar la proteína. Más recetas, tacos de frijoles negros. La típica fajita, pero en lugar de ponerle carne, le pongo frijoles negros. O falafel al horno. Podemos hacer falafel al horno en casa, con garbanzos, con cebolla, con ajo, con cilantro, con perejil, con comino, con coriandro, con sal, con pimienta, con harina, ¿vale? Podemos hacer pasta de legumbres con la salsa que queramos. O podemos hacer pasta normal con un pesto de legumbre, por ejemplo, con un pesto de guisantes. Sería también una manera. A esta pasta sí que es verdad que de nuevo tendríamos que equilibrarla con un plato de vegetales delante. Podemos hacer un burrito con lentejas. Podemos hacer ensalada de frijoles blancos, de lo que son alubias blancas y espinacas, ¿vale? Pues espinaca fresca, cebolla roja, cherry, pepino, queso feta, la alubia y luego aceite, vinagre, sal y pimienta. Una crema de garbanzos y calabaza, por ejemplo, o un plato algo más elaborado, el curry de garbanzos y espinacas. No sé, creo que hay un sinfín de opciones, la legumbre es más que versátil y al final es cuestión de buscar recetas. Tenéis muchísimas webs, tenéis redes sociales, yo creo que no hay mucha dificultad para encontrar recetas de legumbres, ¿vale? Y salimos de esos estofados y esos guisos que a lo mejor ahora en verano pues no apetecen tanto, pues tiramos más de la legumbre o del salteado, ¿vale? Pero que hay opciones, eso es lo importante, que hay opciones. En fin, ahí queda, ¿vale? He intentado desmitificar todas las creencias más comunes que hay acerca de las legumbres para que no tengáis ningún miedo en consumirlas y daros algunas ideas de cómo cocinarlas. Así que nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias.